Yo creo que Dios está pensando en gente que vaya por ese sentido, ¿no? Gente que está pensando, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Y yo me doy cuenta que al final pensé en tres cositas rápidas. La primera era, mm, tengo que tomar la decisión. Porque que Dios tiene planes, Dios tiene planes. Ahora les cuento un par de cositas, ¿no? Dios tiene planes, Dios tiene planes. Pero el que se cumplan los planes de Dios no depende ni de Dios, ni del diablo, ni de ninguna otra cosa. Depende solo de mí. Tiene que ver con una toma de decisiones. Y propósito, escuche, que están marcados desde antes de que tú nacieras. Y me fui a la Biblia, me puse a buscar un poquito acerca de eso. Por ejemplo, Sansón. No había nacido Sansón cuando Dios se revela a los papás, ¿verdad?, de Sansón y les dice que le van a hacer un hijo y le empieza a dar datos. El hijo no había nacido todavía y ya le estaba dando datos, que planes que Dios tenía para esa persona, en este caso Sansón, en su vida, en la trayectoria de su vida. Ya Dios tenía definido cosas. Pero luego seguí mirando un poquito más y me encontré con el llamado de Jeremías. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, ya lo tenía en mente Dios que Jeremías iba a ser profeta antes todavía de ver la luz. Pero seguir mirando y me encuentro que Isaías también nos dice en el versículo 49:1, dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Dile que está a tu lado, Dios te planeó tu vida desde el principio, desde tu madre, desde el vientre de tu madre. O sea, Dios tiene planes con nosotros. El mismo David en el Salmo 139, no lo voy a leer, pero en el mismo Salmo 139, él habla de cómo aún estando en el embarazo de su madre, Dios lo conocía, Dios sabía lo que estaba haciendo y todas esas cosas ya estaban escritas en un libro. En otras palabras, Dios tiene planes para nosotros y en su proyecto de nuestra vida, Él quiere que vayamos logrando esas cosas. Y tú dices, bueno, pero yo a la altura que estoy ya he estropeado muchas cosas, seguramente ya todo eso está estropeado. No te preocupes, con el Señor vuelve, te lleva otra vez al camino y te va a guiar. Y Él tiene todavía un plan. Y otro más, en Gálatas 1:15, mire cómo dice Pablo, hablando del mismo, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, sigue hablando, ¿no? Pero él dice, a mí Dios me llamó. Y escúcheme, ¿habrá alguien que ha habido en contra de la iglesia tanto como el propio Pablo antes de convertirse? ¿Habría alguien que podría decir no soy digno, como él mismo dijo no soy digno de ser llamado apóstol, no soy digno de servir a Dios? Pero Dios lo toca, lo saca de donde está, lo coloca en su sitio y le da un camino a recorrer. Jehová cumplirá su propósito en mí. No tiene que ver con el diablo y no tiene que ver con Dios, tiene que ver con tu propia vida. Son tus propias decisiones y tienes que llevar a cabo esas decisiones. Entonces, por un lado, determinas que se cumpla. Por otro lado, intentas entender cuál es el propósito, ¿no? Porque voy a cumplir algo si no lo sé lo que es. Y una vez que lo descubro, entonces me pongo a la acción. Tengo que actuar. Por eso Jesús, después del Sermón del Monte, termina el capítulo 5, 6 y 7 y termina diciendo, el que hiciere lo que yo le he dicho es como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, y vinieron las mareas, y vinieron las tormentas, y no cayó porque estaba sobre la roca. Y entonces yo me planteé dos cosas. ¿Cuánto me fío yo de Dios? ¿Cuánto me fío yo de Dios? Pero es que para fiarme de alguien, y yo soy de los que no se fía de nadie, porque como no me fío ni de mí,
menos me voy a fiar de ti. Tú me entiendes, ¿verdad? ¿Cómo puedo confiar en alguien si no lo conozco de verdad? Para confiar de verdad en alguien, tienes que conocerlo bien. Eso te da seguridad. Te da seguridad de alguna cosa en algún momento rara que diga. Pero como tú conoces el fondo, tú lo entiendes. Por lo menos le das el beneficio de la duda. Y yo creo que algo de eso tenía que estar en Abraham. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice David. Pero sin importarme cuál es su propósito. ¿Y sabes por qué no me importa? Porque confío tanto en Dios, porque conozco a Dios, que lo que me pida es bueno. Pero si te pidió que mataras a tu hijo. Sí, pero es bueno. ¿Cómo que es bueno? No me interesa, es bueno y punto. Conozco a Dios. Entonces no me importa lo que Dios me pida. No me importa, porque sé que el final, que no lo veo yo, el final es final feliz. El final es un final bueno. El problema es que Dios no nos puede pedir lo que Él quiera. Porque no nos fiamos de Dios. Este es un problema que tenemos. Que hablamos de Dios, sabemos de Dios, conocemos de Dios, estudiamos de Dios. Pero cuando llega el momento de la verdad, donde Dios señala con el dedo y dice esto, aquello, allá, aquí, no nos fiamos de Dios. Por eso no hacemos lo que Dios dice. Porque si nos fiásemos de Dios, haríamos lo que Él dice, porque no nos importa el resultado. Porque si viniendo de Dios es bueno. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Por eso Dios dice, este tío, como estos deberían ser todos. Como Abraham deberíamos ser todos. Confiados de Dios. No me importa lo que Dios me pueda pedir. No me importa lo que Dios me pueda, o pueda decirme que espera de mí. No me va a sorprender. Porque yo sé que todo lo que Dios tiene para mí es bueno. Todo el final de la historia con Dios siempre es buena, mucho mejor que cualquier otra historia. Di conmigo otra vez, Jehová cumplirá su propósito en mí, porque confío en Él. Porque aunque me lleve a los leones, confío en Él. Porque aunque te robe lo que más quieres o más amas, confías en Él. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando uno ama así, le está diciendo a Dios, Dios, tú vas a hacer lo que te dé la gana con mi vida. Porque yo me he propuesto que así sea.